noche, no sé si de pronto mis hermanitos o bueno, si alguien quiere hacer como un pequeño resumen de la clase anterior, antes de que continuemos con nuestra clase de hoy, si de pronto algún hermanito quiere hacer un pequeño resumen de la clase anterior para poder continuar hoy. ¿Quién hay valiente que nos quiera hacer un pequeño resumen de la clase anterior? No sé qué dice mi hermano Israel, si está por ahí. Nos quiera compartir un pequeño resumen de la clase anterior. O Lady o alguno de los discípulos de Carmelita, si nos quieren compartir un pequeño resumen de la clase anterior. Es importante que hagamos así un pequeño resumen de la clase anterior para que podamos retomar el tema, para que lo que aprendemos en la clase anterior no se nos olvide. Entonces es importante todos estos temas. Entonces si hay alguien que nos pueda colaborar con un pequeño resumen de la clase anterior, pues bienvenida sea este resumen. ¿Quién dijo yo? ¿Algún valiente? Amén, pastor. Sí, señor. Sí, pastor, yo recuerdo lo que usted expuso el día jueves. Bueno, yo me quedé con la palabra bueno, en el conocimiento de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que donde Él decía que, bueno, yo soy el pan de vida, decía Él. ¿Y por qué Él decía que era el pan de vida? Porque Él había nacido en Belén y este lugar pues era conocido como la ciudad del pan, ¿no? La casa de Y pan, por donde se la hace el pan. casa del pan, sí, la casa del pan, o sea, y que por qué él había nacido en la noche, porque usted decía que el pan era lo que alimentaba a los israelitas en el desierto y El maná. esto era el maná. Y el maná pues o sea, descendía de noche y todo esto hablamos que era un plan que Una Dios tipología de tenía ya. Jesús. Exactamente, pastor, y realmente a mí me llamó mucho la atención, pues, porque en el plan divino, cómo es que se va desenvolviendo las escrituras. Y imagínense el pueblo de Israel cuando en ese momento que descendía el pan y en la mañana lo recogían. Yo me imagino que ellos no entendían lo que se estaba manifestando en ese momento hasta que cuando vino el Mesías, donde se cumple la palabra de Dios, pastor. Sí, pero igual pues más que todo como para nosotros mismos porque bueno, nosotros que tenemos hoy el privilegio de tener la Biblia completa, la Biblia ya bien hechecita. Ellos quizá ni siquiera todavía tenían el Pentateuco, todavía no lo tenían establecido como tal, hasta ahora les iban a dar los 10 mandamientos, entonces no tienen o no tenían la capacidad de conocimiento que sí tienen hoy, aunque ellos sí tuvieron ese el privilegio de ver cómo el mar se dividió en dos, que pudieron pasar en seco, ver cómo tenían una nube que en el día los cubría del sol, los guardaba del calor, en la noche que los guardaba del frío, esa columna de fuego que los guardaba del frío, o sea, poder ver todas las cosas tan maravillosas que ellos sí pudieron ver, que nosotros no hemos visto, pero creemos que así son. Entonces, bueno, cada cual a su modo, pero nosotros sí tenemos ese privilegio y esa alegría de poder tener la escritura completa y ver todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, como tenemos ya ese privilegio de la palabra completa, podemos llegar a esos detalles, así que Belén significa la casa de pan, que descendió de noche. También hay un detallito ahí que mi hermano me hizo acordar. Cuando, hermano, recuerda cuando las serpientes ardientes mordían a las personas ahí en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. ¿Qué hicieron ellos? Sí, ¿Qué hicieron?
cuando levantaron una serpiente, pastor, o sea, Moisés levantó una serpiente y para que el israelita que fuera mordido y solo con ver esa serpiente dice que se sanaba, ¿no? Sí, entonces esa también es otra tipología del Señor Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Por qué? Porque todo aquel que miraba a la serpiente, o sea, cuando la serpiente mordía a las personas, bueno, mi hermano sabe qué pasa cuando una serpiente muerde a alguien, ¿verdad? ¿Sí sabe qué pasa? Sí, bueno, si la serpiente es venenosa, le decimos nosotros acá en Guatemala, pues realmente altera los nervios y qué dolor, pastor. Y si es realmente una víbora, pues se muere la persona que sea mordido por una serpiente, pastor. Sí, entonces realmente para nosotros el veneno tipifica el pecado. Entonces ya sabemos que el veneno es capaz de matar a las personas. Igualmente el pecado también es capaz de matar a las personas, ¿sí? De enviarlos al infierno. Entonces cuando las personas eran mordidas, lo que hacían ellos era mirar a la cruz, mirar a la serpiente de bronce, perdón. Nosotros también hoy en día que tenemos ese veneno del pecado, lo que tenemos que hacer es mirar a la cruz del Calvario, donde el Señor se llevó todo eso, todo eso. Entonces es también una tipología. Ahí se encuentran muchas cositas así, eh, porque son como, pues de pronto a veces uno no les pone como mucho interés, pero sí, son así, bien interesantes. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a ir desglosando otros misterios así muy bonitos que hay ahí en la escritura de Dios. Entonces, voy a compartir pantalla. Si no estoy mal, creo que quedamos en esta o en la siguiente. eh, sí, creo que quedamos en esta. Bueno, entonces, ¿por qué estábamos hablando, porque era importante que nosotros conozcamos al Señor Jesús como el Hijo de Dios? Pues también lo decíamos porque es importante que Él fuera un hombre en todo el sentido de la palabra para que Él supiera entendernos a cada uno de nosotros. Dicho en palabras de nosotros, ¿no? Para que Él supiera entendernos a nosotros, para ver que también nosotros tenemos debilidades, para que, así como decían los versículos que leíamos, para que Él fuera semejante a nosotros en todo. Entonces, vemos que es importante que nosotros conozcamos al Señor Jesús como el Hijo de Dios, porque, bueno, aquí en Primera de Corintios podemos nosotros encontrar que más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará a la incorrupción. Entonces, esto hablando en cuanto a la humanidad de cada una de las personas y de que también tenía que tener el Señor Jesús, el ser humanos, en que tenían, eh, o bueno, tiene, en el caso del Señor Jesús, el derecho a morirse, su cuerpo a morirse, y pues para cada uno de los humanos también, porque pues si ustedes se dan cuenta, tenemos una naturaleza, una contextura de fuente animal. Pues a muchas personas no les gusta que digamos que pertenecemos al reino animal, pero nuestras características morfológicas nos indican que venimos del reino animal, que nosotros pues somos superiores en cuanto a que el Señor nos puso en la cima de la cadena alimenticia, nos puso con más inteligencia, nos puso a gobernar su naturaleza, pero pues igual el cuerpo sí obedece a una naturaleza animal. Jesús nace en el reino de Dios, o sea que él nunca perteneció al reino animal. A este reino pertenecen todos los hombres que nacemos con naturaleza de pecado.
En el libro de Judas 10 nos enseña que el reino animal está dividido en dos, en racional e irracional. Nosotros nacimos en el reino racional porque nosotros sabemos escoger, sabemos que, por ejemplo, cuando una persona está desnuda o cuando está vestida, nosotros sabemos cuando una persona está haciendo bien o está haciendo mal, sabemos cuando una persona está robando o cuando una persona es honrada. Entonces pertenecemos al reino animal racional. Los animales, ellos son irracionales porque obedecen a su naturaleza. Aún así, en ellos hay también mucha racionalidad. En ellos hay, por ejemplo, el amor por sus hijos, que muchos de los humanos son más irracionales que aún los propios animales. Pero en sí, lo que hay en esta división, según Judas 10, es que hay reino animal racional y reino irracional. Entonces se supone que el irracional es para los animales y el racional es para los humanos. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, irracionales cuando uno no puede diferenciar o no quiere diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, a eso se llama que sea irracional, cuando la persona no reconoce entre lo bueno y lo malo, lo que le conviene y lo que no. Entonces, también en Colosenses encontramos 1:15, dice, el que es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, el Señor Jesús es la imagen de Dios invisible. No quiere decir con esto que el Señor Jesús sea Dios, sino que Él tiene las características de Dios, pero Él es el primogénito de toda la creación. O sea, ¿por qué primogénito? Porque Él fue el primer hijo que tuvo el Señor Dios Todopoderoso, el que engendró Él. Entonces, Él es el primogénito de toda la creación. Y era necesario que Jesús fuera hijo de Dios para que conociéramos al Padre, o sea, sus características, comenzando por el amor, comenzando por la misericordia por los demás, comenzando también por las señales, los milagros, los prodigios, cosas sobrenaturales que el Señor puede hacer y que las hacía a través del Señor Jesús. Entonces también era para que conociéramos al Padre, sus atributos principales, sus cualidades, a través, que todo era a través de Jesús, ya que Él es la imagen del Padre. Entonces, con esto no estamos diciendo que el Señor Jesús en su momento era Dios, sino que tenía las características de su Padre. Es decir, todos los que, por ejemplo, tenemos hijos, en algún momento las personas se acercan a nosotros y nos dicen, ve, este niño sí que se parece a la mamá, o sí que se parece al papá, o se parece a los dos. Entonces, en el caso del Señor Jesús, también él tenía su parecido al Señor, no un parecido físico porque el Señor no tiene forma, sino un parecido en su esencia, en su amor primeramente. Entonces, por eso era que importante que nosotros veamos al Señor Jesús como la esencia de Dios, como que nosotros veamos cómo es Dios. Si nosotros quisiéramos darle como una forma física, nosotros veamos cómo es Dios en cuanto al amor, en cuanto a todas las cosas que Él hizo a través del Señor Jesús. Entonces, ese propósito principal de que el Señor Jesús estuviera en carne y sangre era que nosotros pudiéramos ver la imagen del Padre. ¿Sí? No sé si de pronto hay confusión con esto o se entiende, porque es importante que vayamos bien con esto en claro. ¿Sí se va entendiendo el concepto, hermanos? Sí, pastor. En mi caso sí lo estoy entendiendo. Solo quisiera preguntarle cuando Jesús, Dios, cuando hace o forma a Adán, dice ahí la Biblia que a imagen de, Ujú. a su semejanza de él lo hizo. Ahí está hablando también del carácter, ¿verdad, pastor? Sí, también del carácter, pero por ejemplo, nosotros podemos encontrar en la escritura que, por ejemplo, y vio Dios, o que nos guarde en el hueco de su mano, o que las alas del omnipotente, o bueno, diferentes cosas así. No quiere decir con esto que el Señor Dios tenga ojos, o que tenga oídos porque Él nos oye, o que tenga ojos porque nos ve,
o que tenga manos porque así lo dice la Escritura, sino que es para que nosotros podamos entender que el Señor es todopoderoso. Entonces, si nosotros podemos ver que la mano de Dios está sobre tal asunto, entonces ya nosotros en nuestra cabeza podemos visualizar que el Señor nos está acompañando. No que el Señor tenga manos como tal, sino que su esencia, su poder está con nosotros y nos va a ayudar. Pero entonces se dice mano para que nosotros lo podamos entender, que Él está con nosotros, que Él nos ve, no tanto porque el Señor tenga ojos, porque pues Él nos ve, pero no implica eso que tenga ojos o cosas así como nosotros, sino que eso lo dice la Escritura para que nosotros lo podamos entender de que Él sí tiene la capacidad de vernos. ¿Sí me hago entender ese pedacito? Amén, pastor. Eso, entonces es importante que esto lo tengamos bien en claro para que después no vayan a haber confusiones, ¿sí? Entonces, en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí el Señor Jesús lo que le estaba diciendo a Felipe, porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre, pues él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Entonces, ¿cómo así que no lo has conocido? Pues sí, porque el Señor proveyó sobre el Señor Jesús sus atributos principales, comenzando por el amor. Entonces, por eso le dice el Señor, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, porque se supone que, así como decimos por acá en Colombia, con respecto a nuestros hijos, que cuando el hijo se parece al padre, decimos, hijo de tigre sale pintado. Entonces, así mismo, el Señor Jesús, él tenía las cualidades, los atributos que el Señor había delegado sobre él para que se pareciera al Padre, o sea, para que nosotros pudiéramos conocer al Padre a través de Jesús, su imagen y semejanza. Entonces, por eso el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Entonces, el Señor Jesús ha sido como principalmente ese delegado para que nosotros podamos saber, ver al Padre en una forma física, no con esto que el Señor sea Dios, sino que Él se parece a Dios, por decirlo en palabras de nosotros. Él se parece a Dios, es como Dios. Entonces, Él tiene sus cualidades, su bondad, su amor. En Él había el Señor proveído los milagros, las señales, los prodigios, todas esas cosas para que nosotros podamos comprender quién es el Padre, cómo es el Padre, darnos una idea bien clara porque pues, nuestros ojos humanos no están acondicionados para poderlo ver. Bueno, aquí hay otra escritura, Juan 10:30, que dice, yo y el Padre uno somos. Entonces el mismo Señor Jesús dice que el Padre y Él son uno solo, ¿sí? Es decir, que el Señor Jesús sí tenía las cualidades del Padre, ¿sí? Él sí se parecía al Padre, al Señor Dios. Entonces Jesús fue un hombre espíritu. Él no nació en el reino animal. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso la importancia de que nosotros también nazcamos en el Espíritu Santo. Entonces recordemos que para nacer en el Espíritu Santo es importante que el Espíritu venga a vivir dentro de nosotros porque eso es lo que nos va a habilitar como hijos de Dios. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O vamos bien? Bueno, parece que Todo no. bien, pastor. Bueno, muy bien. Entonces es necesario que nosotros conozcamos al Señor bueno, porque era necesario que fuera hijo de Dios, entonces es el punto que estamos estudiando. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Jesús nace con vida espiritual, nació salvo. Nosotros hemos nacido perdidos con naturaleza de pecado. Entonces ahí hay una diferencia entre nosotros y el Señor Jesús. Que el Señor Jesús no nació en la naturaleza animal, en la naturaleza diabólica con la que nosotros sí nacimos. Entonces, esa sí era una diferencia que había entre el Señor Jesús y nosotros. Dice que semejante en todo, pero sin pecado. Entonces, en él no había pecado. Su cuerpo físicamente sí era como el de cualquier persona.
pero ya lo que él es internamente, él no tenía de pronto, como nosotros sí tenemos la necesidad, por ejemplo, de casarnos, de tener una familia, pues en él no había tanto esa necesidad porque pues en sí él no la necesitaba. ¿Sí? Pero sí el Señor tenía esa vida espiritual, había nacido en la vida espiritual, por lo tanto es un hombre espíritu y nació salvo, o sea, si él hubiera muerto por alguna cosa o lo hubieran matado, pues él había sido salvo. Pero toda su muerte, su vida, su resurrección, todo tenía que ser conforme a las escrituras. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor cuando murió, Él no se quedó en el Hades, ni se quedó allá para condenación, porque en sí Él era salvo. Él nació siendo salvo y por medio de esa salvación de Él es que nosotros podemos tener con qué pagar el precio por nuestra salvación. Entonces, porque como Él tenía ese privilegio de ser salvo, nosotros no. Entonces, Él ocupó nuestro lugar para que así mismo nosotros sí pudiéramos ser salvos de esa condenación en el infierno. Entonces Jesús nació con naturaleza divina, Él nació siendo santo, Él nació en comunión con Dios, Él sí tenía comunión con Dios, así como la tenía Adán, que podían hablar, que Adán se paseaba por el huerto y el Señor lo acompañaba y hablaban y compartían. Entonces el Señor también era completamente libre, no había ninguna cosa que lo atara al mundo, como por ejemplo a nosotros, que nos ata en los sentimientos, que nos ata el trabajo, que nos ata el dinero, que nos atan diferentes cosas, ¿no? Él no, él era completamente libre, con autoridad sobre la creación, porque él era capaz de calmar los vientos, el mar. Bueno, él tenía la potestad, estaba sobre la potestad del enemigo, o sea, el enemigo se sujeta, le obedece, tiene todavía la autoridad que nos la ha dado también a nosotros sobre el enemigo. Por eso Él no tiene ninguna potestad ni autoridad sobre ninguno de nosotros, los que somos sus hijos. En Lucas 2:24 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cómo es que el Señor Jesús tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados? Pues Él nació siendo libre, Él no tenía ningún pecado, pero cuando Él perdona los pecados, recordemos que Dios echó todos los pecados del mundo sobre Él para pagarlos en esa cruz, en ese madero. Entonces, todos esos pecados, Él sí tiene la autoridad de perdonarnos porque Él tenía la capacidad para cargarlos y llevarlos con Él y ser purgados a fuego, con fuego. Era la única forma de poder pagar con eso. Entonces, el Señor, recordemos que estuvo en la cruz, estuvo ahí durante 6 horas asándose. Dice en Salmos que como un tiesto se secó su vigor, que podía contar sus huesos. Entonces, Él también fue asado al sol. También esos 3 días que tuvo que ir al Hades también a ser atormentado. Entonces Él sí tuvo la potestad y la capacidad para perdonar nuestros pecados. Por eso aquí esa escritura dice que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar nuestros pecados. Entonces a nosotros se nos perdona el pecado, pero el pecado sí tiene un precio y ese precio lo pagó el Señor Jesús por usted y por mí. Bueno, ¿hay alguna duda o seguimos ahí bien? En mi parte, todo bien, pastor. Ok, listo. Bueno, entonces en Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ojo acá con esto, nosotros los que estamos interesados en llevar el evangelio del reino. Entonces dice aquí en esta escritura que el Señor Jesús, aparte de que tenía la autoridad para perdonar los demonios, también tiene la autoridad y la capacidad para dar el poder y la autoridad sobre los demonios. Entonces, sobre nosotros va a estar ese poder y esa capacidad para echar fuera demonios. Obviamente también la escritura nos indica que hay unos demonios que son más fuertes y que necesitan ayuno, pero en sí cada demonio se tiene que sujetar a la autoridad del nombre de Jesús.
¿sí? Todo demonio se tiene que sujetar porque a él pertenece el poder y la autoridad que nos ha delegado a cada uno de nosotros. También nos ha dado el poder y la autoridad para sanar enfermedades. Entonces aquí nos está diciendo no solamente la gripa la puede sanar y el cáncer no. Aquí la escritura nos está indicando que él nos ha dado el poder para sanar las enfermedades, dependiendo la capacidad que tenga para creer cada persona, ¿sí? Si una persona es capaz de creer que el Señor la puede sanar de SIDA, de VIH, del cáncer, del COVID, si la persona tiene la capacidad, pues entonces también el Señor ya en la palabra está escrito cuál es el procedimiento para nosotros. Dice que pongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad para creer, entonces el Señor ya nos dio el poder y la autoridad porque la ganó para cada uno de nosotros. Nosotros solamente tenemos que ir y hacer el trabajo conforme a las Escrituras. Entonces el Señor tiene la capacidad para darnos, para darle a usted, para darme a mí, la autoridad para sanar enfermedades. Solamente que nosotros le creamos. Entonces ya después dice, y los envió a predicar del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces aquí está toda, en este versículo está toda la clave para desarrollar nuestro trabajo, para hacer las misiones, para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con las almas, para salvarlas del reino de los cielos. Muchas personas van a venir con algún demonio que las atormenta. Entonces tenemos la capacidad para hacerlos libres de cualquiera de esas cosas que los atormenten. Si la persona está enferma, el Señor nos ha dado la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera toda enfermedad, cualquier dolencia, el Señor nos ha dado la autoridad. Y nos envía primeramente a predicar del reino de Dios, o sea, nos envía a llevar el evangelio del reino para salvar a las personas. ¿Sí? Pero note usted que el versículo termina diciendo y sanar a los enfermos. Entonces, primero dice para sanar enfermedades, pero después dice y sanar a los enfermos. Entonces, tenemos la capacidad para sanar enfermedades, pero también para sanar a los enfermos. De pronto alguno puede decir, no, pero es que eso es lo mismo. Pero si nosotros meditamos en la escritura, hay enfermos que, no, enfermedades que no se ven, por ejemplo, como el alcoholismo, como las drogas, como cosas así, que son enfermedades que no se vean, digamos, como sí se podría ver, digamos, en el caso de una parálisis o, bueno, de alguna cosa así, pero sí nosotros podemos tener también la capacidad para que podamos darle libertad y sanar a algún enfermo de algún vicio, sea de licor, sea de, eh, bueno, alguna de las drogas que hay, de los juegos, de cosas así. Entonces el Señor nos ha dado esa autoridad para sanar a los enfermos. También en Lucas 10:19 encontramos esta palabra que dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Bueno, esta parte es también de tener cuidado porque en muchas iglesias se usa este versículo para hacer show. Entonces ustedes se dan cuenta que hay algunos pastores que salen allá al púlpito con serpientes, con escorpiones y los manipulan para que las personas puedan ver que esto tiene cumplimiento. Pero no es eso, no se trata de que nosotros hagamos un show, sino que en el momento dado en que tengamos que enfrentar una situación de estas, el poder del Señor es de que nosotros podamos echar fuera, que nosotros podamos echar fuera, bueno, principiando por los demonios, por las cosas, por las circunstancias, pero también de que cada uno de nosotros tengamos el poder y la autoridad sobre la naturaleza, sobre algunas cosas. Eh, bueno, de pronto alguno de ustedes sabe qué significa la palabra hollar, hollar serpientes, bueno, más que todo hollar. Si alguno de ustedes la sabe. Eh, Eh, de, de pronto las hermanas saben, pastor, yo sí no sé, pastor. bueno, hollar es como cuando pisa, cuando se pisa. Entonces, hollar serpientes es que la pisan,
que la pisan. Entonces ustedes se dan cuenta cuando una persona accidentalmente pisa una serpiente, la serpiente lo que hace es que se dobla y muerde a la persona. ¿Sí? Bueno, algunas personas lo harán por curiosidad o porque no creen o van y las cogen y de igual manera pues la serpiente la va a coger. Pero si, digamos, en un momento dado la persona está yendo a un poblado, a algún municipio, a algún sitio, a llevar el evangelio del reino y por alguna cosa pisó la serpiente, entonces aquí dice que nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea que si por algún accidente, por alguna cosa las pisamos, no nos va a pasar nada porque el Señor aquí en esta palabra se está comprometiendo a que nosotros no nos pase nada, a que Él nos guarda. Entonces es aullar serpientes y escorpiones. No quiere decir con esto que haga como algunos pastores que se llevan serpientes, escorpiones y los suben al púlpito y comienzan a manipularlos para mostrar a la gente que se sujetan a la autoridad y en el nombre de Jesús, porque eso sí es como tentar y tentar su propia suerte y en muchos casos pues ya se han visto que la serpiente hace lo que tiene que hacer, morder a la persona porque ese es su trabajo, eso es lo que ella hace. Entonces, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, dice, esto nos da a entender que cuando nosotros vayamos a llevar la palabra de Dios, se levantarán fuerzas ocultas, ¿sí? En todas partes hay fuerzas ocultas, aún de mismas personas que ni siquiera necesitan estar endemoniados, pero simple y sencillamente no les gusta que le hablen de Dios. Entonces, el Señor nos da esa autoridad sobre estas personas, sobre las fuerzas del enemigo, y dice que nada os dañará. Entonces tenemos que ir confiados, seguros, a donde el Señor nos envíe, que nada nos dañará, ¿sí? Y si nos llega a pasar algo, pues bueno, que el Señor responda porque aquí su palabra está diciendo que nada nos dañará y nosotros pues nos acogemos a lo que el Señor dice. Entonces, sí queda un poquitico claro sobre hollar serpientes y escorpiones y esas cosas. Sí, pastor, estaba yo escuchando sobre lo que usted está diciendo sobre la serpiente y algo similar así le pasó al mismo apóstol Pablo, Sí. pero dice que a él como que lo mordió bueno, el resultado fue que el dolor, ¿verdad? Pero no murió y Y la toda la gente gente ahí estaba esperando a asombrada. que él muriera. O sea, ya la gente Así, sí, prácticamente sí, sí, sí. ya estaban buscando cementerio. Ajá, sí, y cuando lo miran que ya no tenía nada, pues se maravillaron. Ahí Sí, miro yo que se cumple eso de que hollar serpiente, pues, y sí, la sí, verdad sí. bien interesante, pastor. Sí, pero no es porque, sí ve que no es porque el apóstol Pablo hubiera ido, ay, vea una serpiente, venga, la molestamos. No, no, sino que fue algo, él estaba ya cogiendo unas ramas y le cayó la serpiente encima. Entonces, se cumple esa palabra, que el Señor sí es verdad, que nos cuida, que nos protege, que nos guarda la vida, porque pues una mordedura puede acabar con la vida de una persona, ¿sí? O dejarle daños irreparables en su cuerpo. Entonces, pues él nos da, si Él dice que nos da pues ese poder para hollar serpientes, pues Él lo cumple. Y si llega a pasar algo, pues que no sea porque nosotros tentamos la suerte, que nosotros fuimos los que fuimos y por nuestro propio deseo a molestar a la serpiente, porque eso sí ya es diferente y ahí sí ya esa cobertura no se puede garantizar. Entonces, pues, bueno, interesante esto para que nosotros lo podamos aprender. De la misma manera lo digo ¿por qué? Porque cuando en muchas ocasiones, o bueno, por ejemplo aquí Carmelita que ella está en un pueblo, ella sabe que cuando uno va de pronto a las veredas o a otros sitios, acá en Colombia nos encontramos mucho con los perros. Entonces las personas van pasando por un camino y salen los perros y guau, 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 y eso ya es que se le prenden a uno, pero he visto también que el Señor nos da la autoridad para, decir, para que ellos no nos muerdan, ¿sí? Entonces nosotros oramos para que no nos muerdan, para que ya no le tengamos miedo. Y eso es bueno que nosotros no le tengamos miedo a ninguna clase de animal. Obviamente que nosotros no vayamos a provocarlos, a buscarlos, porque pues esto sí ya es diferente, pero sí el Señor nos da esa autoridad. Y de hecho, pues ya lo hemos visto. Entonces, bueno, gracias a Dios por esa autoridad que nos da.
Bueno, entonces continuamos hablando de qué nos beneficia que el Señor Jesús sea hijo de Dios. Entonces continuamos hablando. Dice, el hombre es beneficiado en todo lo que podemos recibir a través de él, por él. O sea, todo lo que ganó el Señor Jesús, nosotros somos los beneficiarios. Entonces Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Bueno, esa es una de las cosas que ganó el Señor Jesús para nosotros, que podemos ir al Padre gracias al sacrificio del Señor Jesús, a su vida, a su muerte, todo lo que Él hizo. Entonces, gracias a Él, nosotros hoy sí tenemos un camino vivo y eficaz, que es el Señor Jesús. Y por eso aquí el versículo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y es gracias al Señor Jesús que nosotros hoy sí podemos ir al Padre. Dice, Él es el pan de vida, o sea, el Señor Jesús es el pan de vida. Podemos ser sustentados y alimentados en todas nuestras áreas de la vida a través de Él, porque Él ganó el pan para nosotros. Entonces, por eso dice la Escritura que podemos nosotros ser sustentados y alimentados en todas nuestras áreas. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Él es el pan, Él es el vino, así como el maná del cielo que no necesitaban agua porque ese pan quitaba el hambre y quitaba la sed. Así mismo es el Señor Jesús. Él quita el hambre y la sed que nosotros podamos tener, comenzando por lo espiritual. Si se necesita físico, el Señor es capaz de hacerlo, pero más que todo en lo espiritual, que nosotros no tengamos ninguna necesidad de ningún bien, siempre y cuando estemos conectados ahí con el Señor, siempre y cuando le creamos al Señor Jesús, siempre y cuando veamos que esas obras se cumplen en cada uno de nosotros. Entonces dice que no tendremos hambre ni sed, jamás, nunca nos va a faltar nada gracias a todo lo que el Señor Jesús hizo. Ningún otro hombre puede sustentar al hombre, nadie puede hacer eso. Todas las personas de pronto en algún momento dado, digamos los que tenemos hijos, nosotros podemos responder por nuestros hijos hasta ciertas áreas, hasta ciertas cosas. No podemos responder por ellos en las 24 horas del día porque nosotros pues no podemos cuidar lo que ellos ven, no podemos cuidar lo que ellos piensan, no podemos estar de pronto en el colegio mientras ellos están en clases. Tenemos que dejarlos solos cuando ellos se van o cuando nosotros nos vamos, pero el Señor Jesús, el Señor Dios, sí tiene la potestad y el poder para estar tiempo completo con ellos. Entonces, ningún otro hombre puede sustentar al hombre y decirle, yo soy la solución para tus necesidades. Entonces, es el Señor Jesús el que tiene la solución para todas nuestras necesidades. Gracias a Dios por él, porque tiene todo ese poder y toda esa autoridad. En 1 Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces notemos acá que la palabra nos vuelve a rectificar que no hay nadie más capacitado para que nosotros tengamos un camino entre Dios y los hombres. Únicamente el mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. El Señor Dios proveyó que el Señor Jesús fuera ese camino, porque no había otro, ni antes había otro, ni después de él habrá otro. Solamente el Señor Jesús es el único camino que tenemos para poder entrar confiados al Padre. Entonces, aquí vemos el primer beneficio de que Jesús sea el Hijo de Dios. Solamente podemos confiar en Él. Además, Él es en sí mismo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el buen pastor, Él es el postre de Adán, Él es la luz, Él es la puerta, Él es la vid verdadera. Bueno, con la ayuda de Dios vamos después a profundizar un poquito más en cada uno de estos títulos. Pero por ahora es importante que nosotros sepamos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el buen pastor, que Él es el postrer Adán, que Él es la puerta, que Él es la vid verdadera. Sí, entonces es importante que nosotros sepamos esos títulos, que nosotros los tengamos. Dice que también podemos encontrar muchos más nombres de Él en las Escrituras, que nos describen de Jesús y lo que Él representa. Este conocimiento representa muchos beneficios para el hombre. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos los títulos que el Señor Jesús tiene. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, que el Señor Jesús sea el Hijo de Dios? Desde la razón por la cual es importante para el hombre que Jesús sea el Hijo de Dios, es que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa es como la principal razón que existe para que nosotros sepamos por qué el Señor Jesús es el Hijo de Dios.
¿sí? Es importante para que nosotros también podamos llegar a ser hechos hijos de Dios, porque dice que nosotros vamos a ser hechos a su semejanza, que Él es el primero, o sea, Él va a ser nuestro hermano mayor, pero nosotros vamos a ser los que seguimos. Él es nuestro hermano mayor, pero nosotros los que seguimos. Es por eso que es importante que nosotros veamos cuál es la razón para que Él fuera hijo de Dios, porque el Señor no iba a tener a solo Él, que Él, el Señor Jesús, sí era el primogénito y hasta su momento era el unigénito, pero ya después de eso dejó de ser el unigénito porque Él nos delegó a cada uno de nosotros también ser hijos de Dios. Entonces el Señor Jesús se convierte en nuestro hermano mayor, es la primicia, el primero entre muchos. Así mismo lo dice la Escritura. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, notemos que es el Señor Dios el que nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. No era porque nosotros así quisiéramos o porque como las personas lo dicen, no, que todos somos hijos de Dios. No, no es verdad que todos seamos hijos de Dios, sino que las personas somos hechos hijos de Dios conforme a que el Señor haya cambiado nuestros corazones, nos haya permitido nacer de nuevo. Entonces ahí es cuando nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros somos parte de la voluntad de Dios, que Él así se plació en hacernos sus hijos. Nosotros no éramos nadie, nosotros no éramos nada, pero aún así el Señor se plació en que usted y yo fuéramos nombrados, hechos sus hijos. Entonces es por su misericordia, porque el Señor Jesús así también lo planeó para nosotros, dio su vida, su testimonio, todo para que nosotros también pudiéramos acceder a ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, al ser engendrados por Dios, pasamos a ser de otra condición delante de Dios. O sea, ya no somos los pecadores, los que estamos apartados, los que estamos separados de Dios, sino que ya pasamos a ser de otra condición. En primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí esta palabra nos está diciendo, nos está indicando que nosotros antes no pertenecíamos a la familia de Dios, que estábamos perdidos, pero ahora ya somos pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, pero Dios algún día en su momento tuvo misericordia de cada uno de nosotros, tuvo misericordia de usted y de mí, que no éramos nada, que no éramos reyes, que no éramos príncipes, que no éramos presidentes ni gobernadores, no éramos nada y aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó con su misericordia y nos otorgó ese privilegio y ese placer de ser hechos hijos de Dios. Entonces hoy en día sí podemos ser hechos hijos de Dios porque su misericordia nos ha alcanzado. Esto nos garantiza que somos miembros de la familia de Dios. En Efesios 2:19 dice, así que si ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces hoy en día ya no somos personas ajenas a Dios, sino que ya el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Tenemos que declararlo así. Si de pronto en algún momento nos sentimos todavía pecadores, si en algún momento todavía no nos sentimos seguros de nuestra salvación, es el tiempo para decirle, Señor, cambia mi naturaleza, cambia mi corazón, hazme hecho tu hijo, quita esa naturaleza de pecado que hay en mí y conviérteme en tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. Entonces nosotros pasamos a ser de la familia de Dios, pero necesitamos es creerlo, que el Señor trabaja conforme a la medida de nuestra fe. Si nosotros tenemos la capacidad para creerlo, el Señor lo va a hacer. Dice, además tenemos el gran privilegio de que Jesús sea nuestro hermano mayor, porque Él fue el primero hijo del Señor. Entonces, Él es nuestro hermano mayor, porque ya después de Él, como lo decíamos hace un momento, nacimos otros cuantos más. Entonces, ya somos miles y el Señor está dispuesto a recibir otros más y por eso nos estamos preparando en este día para ir a llevar este evangelio para que muchas más personas también tengan el privilegio de ser hechos hijos de Dios y nosotros nos podamos presentar delante del Señor con frutos dignos de arrepentimiento, porque ese es nuestro trabajo, llevar personas al reino de los cielos,
que cada una de las personas no se pierdan y procedan a la vida eterna. Ese es nuestro trabajo, a eso es a lo que tenemos que prepararnos. También en los Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí lo importante de este versículo, bueno, este versículo se presta para controversias, para cosas, porque dice que predestinó para que fuesen hechos hijos a la imagen de Dios. Pero la predestinación es algo que el Señor ya dio para las personas que son sus hijos, ¿sí? La predestinación es que sean salvos. La predestinación, bueno, este versículo es un poco controversial y más cuando no se entiende. Entonces, aquí lo que debemos enfocarnos es que es porque el Señor es el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que tener en claro que es el Señor Jesús, el primogénito entre muchos. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, nos da todo lo que es suyo y que ganó para nosotros. Esto es lo importante que debemos extractar de este versículo. Si de pronto este versículo se les presta para controversias, para que sirva para pelear con otros hermanos, de pronto de alguna otra congregación o aún de nuestra propia congregación, pero no lo entienden, porque aquí dicen, muchas personas dicen, no, que los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de Dios, o sea que lo confunden para todas las personas, pero realmente es para los que han sido hechos sus hijos, para los que han nacido de Dios. Entonces la predestinación para los que han nacido de Dios es que sean salvos. Eh, bueno, no sé si de pronto tienen alguna duda al respecto, porque, bueno, no me gustaría de pronto en esta noche entrar tanto en esa controversia, pero si de pronto hay alguna duda o algo, pues la vamos a estar resolviendo. ¿No hay alguna duda? ¿O está claro hasta ahí? Sí, pastor, está bastante claro. Es Ok. solamente el versículo ese, ¿verdad? Pero tal como usted lo está explicando, ¿va? Se entiende que ahí la predestinación es para los hijos de Dios, ¿verdad? Para salvación. Sí, sino Y que desafortunadamente ese versículo a veces se presta para controversias y para peleas y para sí, cosas. Entonces, sí, y si lo interpretamos de otra forma, pues nos vamos a, eso sí que nos vamos a enredar un a poco, romper ¿no? la cabeza. Exactamente, sí, sí. Ahí estamos, pastor. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí pasamos a otro punto sobre estas clases de quién fue Jesús. Eh, Hay algo bien interesante aquí. Bueno, de pronto voy a ir un poquito despacio acá, pero con el objetivo de que lo podamos entender. Entonces, el Señor Jesús es el Mesías príncipe. ¿Sí? Vamos a estudiar eso un poquito. Dice en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a dar y a los presos apertura de cárcel. Eh, bueno, vamos a complementarlo acá con Lucas 3:22 que dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres el Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mucho antes de que Jesús naciera, Dios habló a través de los profetas acerca de la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o el Cristo. Entonces, aquí en Isaías vemos que el Espíritu, de una declaración en cuanto a que el Espíritu del Señor está sobre el Señor Jesús para ungirlo con poder. ¿Sí? Y que lo envió a predicar las buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Entonces, a todos aquellos el Señor enviaba su espíritu sobre el Señor para ir a cumplir con un trabajo, ¿sí? En Lucas 3:22 vemos el cumplimiento de esa palabra, ¿sí? Que el Señor envió a su Espíritu Santo y con una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Pero la importancia de que el Espíritu Santo estuviera sobre el Señor Jesús era para capacitarlo en lo que decía Isaías 61:1, que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a mandar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel.
no tanto a los presos que están en una cárcel física, sino a las personas que tienen alguna cosa que los apresa en este mundo, algún vicio, alguna maña, algún resabio, algo que los afecte en su vida espiritual. ¿Sí? Entonces, a esa clase de libertad, a esa clase de presos es a los que el Señor nos envía también. Si hay algún preso en la cárcel que de pronto está por algún delito que no cometió o porque, bueno, ya él en su corazón siente que cumplió la condena, pues también el Señor tiene la capacidad para hacerlo. Pero eso sí es ya a partir de la oración y de las cosas que la persona pueda presentar sus frutos dignos de arrepentimiento delante del Señor. Y el Señor se encargará de las demás cosas. Entonces, es importante que nosotros veamos acá que el cumplimiento de Isaías 61:1 lo dio en Lucas 3:22, así tal cual el Señor envió su Espíritu Santo para capacitar al Señor Jesús y para enviarlo a predicar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos, a sanar enfermos, a capacitarlo en todo. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros también debemos pedir en oración que el Señor nos capacite igualmente en estas áreas, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nos unja con el poder de lo alto para que nosotros también podamos ir a llevar las buenas nuevas a los abatidos de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a darles buenas nuevas y a pregonar el año agradable del Señor. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, cada que vayamos a enseñar, que tengamos en cuenta este versículo, que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos hacer este trabajo con excelencia, para que lo podamos hacer bien, para que en nuestra boca siempre esté esa palabra con poder y autoridad que viene de lo alto, no palabra de nosotros por causa de nuestro estudio o de las cosas que hemos hecho, no, no es tanto por eso, sino que cada uno de nosotros sea investido completamente del poder de lo alto, porque eso es lo que necesitamos para poder llevar este evangelio del reino con excelencia. Necesitamos eso, entonces no lo vayan a olvidar, no lo tengan en menos, sino que tengamos todos y cada uno en cuenta esta parte, que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros y nos capacite para ir a llevar este Evangelio del Reino con señales, milagros y prodigios, que nos ayude para ir a publicar libertad, para que nos ayude a ir a dar sanidad, para que nos ayude a ir a libertad a los que están cautivos. Entonces, esta parte sí es importante que nosotros la tengamos en cuenta para nuestra oración y siempre que vayamos a enseñar que la tengamos en cuenta, porque es solamente por medio del Señor que nosotros lo vamos a poder lograr, lo vamos a poder hacer. Bueno, entonces continuamos en cuanto al Mesías Príncipe. El Mesías Príncipe es un título dado al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, así en el Antiguo Testamento se conocía del Señor Jesús, que era el Mesías Príncipe. Es un Mesías, un príncipe que estaba prometido por las Escrituras, que iba a ser lleno del poder del Espíritu Santo, y así vemos en la Escritura que sí tuvo cumplimiento. Entonces, en tiempos bíblicos se ungía al rey. Recordemos que antiguamente, en los tiempos del Antiguo Testamento, se ungía a una persona para ser rey. Entonces, al sacerdote y al profeta como un significado espiritual. De allí la unción simboliza la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Entonces, por ejemplo, ahí nos da el ejemplo de Saúl, el ejemplo de Eliseo, el ejemplo de Ciro, que ellos también necesitaron ser ungidos. Así también nosotros necesitamos ser ungidos por ese poder de lo alto, por el Espíritu Santo, para que en nosotros esté esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo para ir a llevar esas buenas nuevas. En Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Bueno, este versículo aquí tenemos sus en letricas rojas, Mesías príncipe, porque está refiriéndose al Señor Jesús, el Mesías príncipe. Mesías porque era el prometido y príncipe porque era descendiente del rey David, el hijo de un rey, entonces es príncipe.
Y aquí vemos nosotros que nos rectifica con Isaías 61:1 que necesitaba ser lleno, investido del poder de lo alto para que ese Mesías príncipe pudiera cumplir con las funciones para las cuales el Señor lo había delegado, para las cuales el Señor así lo había provisto. Que cada uno o sea, que cada una de las cosas que él iba a hacer a través del Señor Jesús, así fueran hechas. Entonces, por esta razón, los profetas comienzan a anunciar que este Mesías sería un personaje con poder sin límite que establecería definitivamente la paz y la justicia sobre el mundo. Entonces, esta parte se presta un poco para controversia en cuanto al pueblo judío, ¿sí? Porque ellos estaban esperando a una persona que venía a anunciar el evangelio, que venía a anunciar con poder, que vendría, mejor dicho, haciendo caer las estrellas, que establecería definitivamente la paz en el mundo, la justicia y todo eso. Y cuando no, que es el hijo de un carpintero. Entonces, esto se prestó para que aún el pueblo judío, hasta el día de hoy, aún sigan esperando a su Mesías. Y esa es la oportunidad que va a aprovechar el enemigo para poder engañar a muchos. Pero bueno, entonces en Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, aquí este versículo de Isaías 9 nos está indicando que sí, efectivamente, el Señor iba a proceder, iba a ser Mesías príncipe porque procedía de un rey. Entonces, príncipe porque procede de un rey y Mesías porque era el prometido por las escrituras. Desde Génesis ya estaba prometido que este iba a ser el Mesías. Entonces el profeta Isaías hace hincapié en que este Mesías es diferente a las expectativas humanas. Más bien dice que él es el siervo sufriente de Jehová, que en lugar de dominar es oprimido y angustiado y en vez de vengarse de sus enemigos, acepta humildemente el juicio, el castigo de estos que esto le den. Entonces, las personas estaban esperando a que viniera un rey poderoso que descendiera del cielo, pero no, resulta que vino fue un siervo sufriente. ¿Cómo así un siervo sufriente? Pues sí, una persona que venía a soportar el castigo, a poner la otra mejilla. Él no vino a dominar al mundo, sino que antes al contrario fue oprimido, fue angustiado, le tuvo que llorar, le tuvo que derramar toda su sangre hasta la última gota y en vez de vengarse de sus enemigos, acepta humildemente el juicio y el castigo que esto le daba. Entonces, por eso este Mesías príncipe para muchos de los judíos no era el que ellos estaban esperando, no era lo que ellos se imaginaban. ¿Sí? Entonces muchos de ellos dijeron, no, este no es, y continuaron esperándolo, y aún hasta nuestros días eso se sigue dando porque ellos siguen esperando una persona que venga con poder. En Isaías 53:1-9 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Bueno, esta parte nos está contando a cada uno de nosotros desde Isaías, desde el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesús iba a tener que sufrir. Por eso su padecimiento y por eso su sufrimiento. Dice que no hay parecer en él, o sea que lo iban a desfigurar, ni hermosura, o sea que él iba a quedar completamente destrozado. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No quiere decir con esto de que cuando dice que es inatractivo para que le deseemos, no quiere decir que sea feo o que alguna cosa, sino que a causa de los golpes, de los azotes y todo, él fue desfigurado, pero aún así es para nosotros que nosotros le amemos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que le hicieron a él fue por nosotros, entonces inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros. Entonces note usted cómo este pasaje es bien interesante para que cada uno de nosotros lo meditemos, veamos en él que el Señor Jesús dio todo para que usted y yo fuéramos salvos. Dice que en él no había parecer ni hermosura, que fue destrozado completamente, que fue desechado, que fue varón de dolores, experimentado en muerte, en quebranto, que escondimos de él su rostro, o sea, nos apartamos de él. Aún hoy en día nosotros nos apartamos de él sabiendo todas las cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Dice que fue menospreciado, que no lo estimamos y aún hoy en día también eso lo podemos ver y lo podemos notar, que muchas personas lo desprecian y no lo estiman. Pero aún así, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces el Señor Jesús, a pesar de que muchas personas no han creído en Él, a pesar de que otros estamos en las iglesias, pero tampoco han creído en Él, Él dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras rebeliones, que el molido fue por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, el precio del pecado fue sobre Él. Recordemos que el Señor a nosotros nos perdona el pecado, pero ese pecado tiene un pago, una consecuencia. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí la escritura nos dice que por su llaga, porque él fue una sola llaga de la cabeza hasta los pies. No las llagas, sino por su llaga. Y esto para que nosotros lo tengamos en cuenta cuando vamos a orar por un enfermo, que por su llaga sea curado, que por su llaga sea sano. Entonces no es por sus llagas, sino por su llaga. Entonces ahí hay una pequeña diferencia, pero es importante que la tengamos en cuenta para que hagamos un trabajo con excelencia. Entonces, la palabra de Dios aquí dice que nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su propio camino, pero aún así el Señor Dios cargó el pecado del mundo sobre él. El pecado de todos nosotros lo cargó sobre él. Entonces, a pesar de que nosotros nos hemos comportado mal, no hemos sido los mejores hijos delante de Dios, aún así, con todas las cosas que hemos hecho, el Señor tuvo la misericordia de cargar el pecado de todos nosotros sobre el Señor Jesús para que Él lo pagara. Ahora nosotros, nuestra responsabilidad es creer, es recibirlo, es ver que así como dice la palabra, que es inatractivo para que le deseemos, que nosotros creamos todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, este sacrificio que estaba aquí hablando de este versículo es por usted y por mí. Él estuvo angustiado por usted y por mí. Fue afligido, no abrió su boca porque era necesario que no abriera su boca para protestar o para que hubiera alguna palabra de enojo o para que hubiera alguna palabra de arrepentimiento por lo que le venía, por lo que estaba sufriendo o por lo que ya estaba viviendo. Entonces él no abrió su boca. Dice como cordero fue llevado al matadero, o sea que él no tenía prácticamente voluntad en él, sino que lo llevaron y para donde lo llevaban, para allá iba él. Dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no protestó, él no tuvo palabras groseras para con nadie, ni reclamo, ni nada, sino que dice que cerró su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Entonces él tuvo que ser arrestado, detenido, llevado a la cárcel, encerrado sin causa. Entonces él tuvo que hacer todas esas cosas. Dice, y su generación, ¿quién la contará? Esta parte también es bien interesante y su generación, ¿quién la contará? Porque esto nos indica que su generación va a ser muchísimos, muchas personas van a ser salvos. Por eso también es la necesidad de que usted y yo nos preparemos para poder llevar este evangelio del reino con excelencia, porque su generación, ¿quién la contará? Quiere decir que van a ser muchos. Por eso también la palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por eso hoy nos estamos preparando para ser obreros excelentes, obreros idóneos, porque su generación, ¿quién la contará? Qué bonito que nosotros nos podamos presentar delante del Señor con muchos frutos, que nosotros llevemos mucho fruto, ¿sí? Porque su generación, ¿quién la contará? Si nosotros no llevamos frutos, otros van a llevar. Otros van a reclamar los premios que eran para nosotros porque el Señor dice que a todos nos va a premiar. Pero entre más frutos llevemos, más personas llevemos al reino de los cielos, pues mucho mejor. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, esto nos da una escritura que el Señor todo esto lo cumplió, todo esto fue tal cual, fue exacto, fue a una medida exacta, conforme, suficiente, que toda esta escritura tuvo un cumplimiento y todo esto está dispuesto para que usted y yo seamos salvos. Bueno, no sé hasta aquí cómo les parece, hermanos, cómo vamos hasta acá. Amén, pastor. Sí, es muy interesante. Gracias a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? Lo que dice Isaías 53, pues es impactante, ¿verdad? Como lo que yo tengo aprendido es que todo eso, lo que el Señor padeció, eso lo merecíamos nosotros, ¿verdad, pastor? Sí, Es el pago de nuestras rebelión, todo. Y vino él y él dijo, no, y ustedes ya no las van a sufrir, sino que la voy a sufrir yo, ¿verdad? Dice pastor. Entonces, la verdad es muy conmovedora ese versículo, ese pasaje, ¿verdad? sí, y impactante que él no abrió su boca, a pesar de que dice ahí la escritura que él estuvo afligido, o sea que estuvo asustado, que él estuvo asustado, él tenía pues como esa, como cuando a uno le dicen que lo van a llevar al odontólogo, cuando lo van a llevar al médico, cuando alguna cosa así, pues él también estaba así con ese susto, con esa aflicción, pero aún así no se corrió, no se echó para atrás, sino que cumplió. Dice que no abrió su boca, que se dejó llevar como un cordero al matadero, que no abrió su boca, que enmudeció, que fue llevado a la cárcel, que fue quitado. Todas esas cosas, y como lo dice el hermano Israel, eran para nosotros. Él no tenía la necesidad de hacerlo, pero aún así, así lo hizo. Eh, bueno, hermanos, pues eh, cumplimos nuestro tiempo, pero pues esta clase, vea, bien interesante, bien bonita para que cada uno de nosotros veamos y valoremos ese sacrificio que hizo el Señor Jesús por usted y por mí, porque Él no tenía por qué hacerlo, pero aún así lo hizo por amor a nosotros. Por eso es que veíamos al principio de la clase que él, aunque el Señor Jesús no era Dios, sí tenía la esencia de Dios. Y aquí nosotros podemos ver ese amor tan grande por cada uno de nosotros. Ahí es cuando hayamos más sentido aquel versículo y cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, ese amor es grandísimo, grandísimo, un amor que sobrepasa todo entendimiento y fue trasladado al Señor Jesús y el Señor Jesús nos amó con ese mismo amor. Por eso es que el Señor Jesús no era Dios, pero sí tenía la esencia de Dios. Comenzando por el amor, hizo todas estas cosas por usted y por mí, por amor. Entonces, amados hermanos, gracias por estar en esta noche acá estudiando. Con la ayuda de Dios, vamos a continuar esta clase el día jueves. Como les he dicho, pues he intentado ir un poco más despacio, pero eh, no corriendo, sino que vayamos entendiendo cada paso, cada cosa, porque es importante para nuestra salvación. Entonces, bueno, amados hermanos, con la ayuda de Dios, el día jueves a la misma hora vamos a seguir con este tema. Espero que en este día hayan aprendido algo. ¿Sí aprendimos algo en este día? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, amados hermanos, entonces, con la ayuda de Dios, el jueves nos vemos. Entonces le envío un saludo a mi hermano Israel. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor le bendiga, le pague ese tiempo. Bueno, también a Carmelita y sus discípulos que no me han vuelto a prender la cámara para poderlos ver, pero bueno, igual no sé quiénes están allá, pero los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar en este tiempo. Yo sé que de pronto tuvieron un día laboral, un día cansado, pero aún así se dispusieron para poder estar en la clase. Entonces los bendigo en el nombre del Señor Jesús y que el Señor les pague por ese amor y ese tiempo que dispusieron para estar ahí. ¿Quién está con usted, Carmelita?
está mi hermana Aurora y está Tania, porque otra tuvo que ir. Ah, bueno. Bueno, entonces que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Y con la ayuda de Dios, pues nos vemos el próximo jueves. Amén, sí, Señor. Amén, pastor. Bendiciones. Que el Señor le bendiga mucho, pastor. Bueno, hermano, Dios lo bendiga también a usted.